Un hombre es ejecutado como criminal, sin ejército, sin riqueza, sin poder político. Y sin embargo, en menos de 300 años, su nombre se convierte en la religión del imperio más poderoso de la historia. ¿Cómo diablos pasó eso? El año es 33 después de Cristo, aproximadamente. En una pequeña provincia llamada Judea, en el extremo oriental del Imperio Romano, acaba de morir crucificado un predicador judío llamado Jesús de Nazaret. Para el gobernador romano Poncio Pilato, era un caso cerrado. Un agitador más, eliminado. El imperio había aplastado a miles como él. Pero algo salió diferente esta vez. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores asustados, escondidos en un cuarto de Jerusalén, se iba a convertir en el movimiento más influyente de la historia humana. Hoy vamos a contar cómo sucedió eso. No desde la fe, sino desde la historia. Desde las personas reales, las decisiones difíciles, las traiciones, los debates, y los momentos que estuvieron a punto de destruirlo todo antes de que empezara. Esto es la historia del cristianismo primitivo. Un movimiento judío en un mundo romano. Para entender el cristianismo, primero hay que entender el mundo en el que nació. Judea era una región tensa. Los judíos llevaban siglos sometidos a potencias extranjeras, primero los babilonios, luego los persas, luego los griegos y ahora los romanos. Y a diferencia de otros pueblos del imperio, los judíos no iban a adorar a los dioses romanos. Ni en broma. Dentro del judaísmo de esa época había múltiples corrientes: los fariseos, que defendían la ley sagrada con uñas y dientes; los saduceos, aliados con Roma y con el poder del templo; los celotes, que querían una revolución armada; y grupos más radicales como los esenios, que vivían en el desierto esperando el fin del mundo. Era, en pocas palabras, un polvorín. Jesús de Nazaret aparece en este contexto. Históricamente, es una figura de la que tenemos poco registro externo a los textos cristianos. Pero hay algo que casi todos los historiadores aceptan: existió, fue bautizado por un predicador llamado Juan, reunió discípulos, y fue crucificado bajo las órdenes de Pilato. Lo que dijo, lo que hizo, y lo que sus seguidores creyeron después de su muerte, eso es lo que va a cambiar todo. Después de la crucifixión, el movimiento estaba destruido. O eso parecía. Los discípulos estaban aterrados. Algunos huyeron. Pedro, el supuesto líder, había negado conocer a Jesús 3 veces en una sola noche. Pero entonces algo pasó. Algo que los propios discípulos describieron como la resurrección. Sea cual sea la interpretación que cada uno tenga de ese evento, el efecto histórico es innegable. Ese pequeño grupo de personas aterradas se transformó en testigos dispuestos a morir por lo que creían haber visto. Y eso lo cambió todo. De Jerusalén al mundo. Las primeras décadas del movimiento son fascinantes. La primera comunidad cristiana estaba formada casi en su totalidad por judíos. Se reunían en el templo. Guardaban el sabbat. Practicaban la circuncisión. En muchos sentidos, eran simplemente una secta más dentro del judaísmo. El punto de quiebre tiene nombre y apellido: Pablo de Tarso. Pablo es quizás la figura más polémica y más importante de todo el cristianismo primitivo, después del propio Jesús. Porque Pablo no conoció a Jesús en vida. Era, de hecho, uno de sus perseguidores más activos. Y entonces tuvo una visión en el camino a Damasco que lo cambió completamente. Ahora bien, ¿qué hizo Pablo exactamente? Algo que muchos dentro del movimiento consideraban una herejía: decidió llevar el mensaje a los gentiles. Es decir, a los no judíos. Y les dijo que no necesitaban circuncidarse ni cumplir todas las leyes judías para convertirse. Esto generó un conflicto brutal dentro del movimiento. Santiago, hermano de Jesús y líder de la comunidad de Jerusalén, representaba la corriente conservadora: el cristiano debía seguir siendo judío en su práctica. Pedro estaba en el medio, vacilando entre los dos bandos. Pablo representaba algo radicalmente nuevo: el cristianismo podía ser universal. No una secta judía, sino una religión para toda la humanidad. ¿Quién ganó el debate? La historia resolvió esa pregunta de una forma brutal. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén. El templo quedó en ruinas. La comunidad cristiana de Jerusalén, la más conservadora, desapareció casi por completo. La línea de Pablo fue la que sobrevivió. Y con ella, el cristianismo tal como lo conocemos. Los leones no los detuvieron. Ser cristiano en el Imperio Romano durante los primeros 3 siglos era, en términos sencillos, peligroso.
El primer gran pogrom ocurrió bajo el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. Roma se incendió, misteriosamente, durante varios días. Nerón necesitaba un chivo expiatorio, y los cristianos eran el candidato perfecto. Ya eran vistos con desconfianza, acusados de practicar rituales extraños, de ser ateos, porque no adoraban a los dioses romanos, e incluso de canibalismo, una interpretación retorcida de la Eucaristía. Muchos murieron. Entre ellos, según la tradición, los apóstoles Pedro y Pablo. Pero las persecuciones tuvieron un efecto paradójico. En lugar de destruir el movimiento, lo fortalecieron. Los mártires, aquellos que morían sin renegar de su fe, se convertían en héroes, en modelos a seguir, en publicidad involuntaria. El escritor cristiano Tertuliano lo resumió en una frase que quedó para la historia: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Mientras tanto, en las sombras, el movimiento crecía. Las comunidades cristianas se extendían por todo el imperio: Antioquía, Alejandría, Corinto, Éfeso, Roma misma. Se reunían en casas particulares, en catacumbas, en cualquier lugar discreto. Lo que los mantenía unidos no era un ejército ni un estado. Era una red de cartas. Pablo escribió cartas. Ignacio de Antioquía escribió cartas mientras lo llevaban encadenado a Roma para ser devorado por leones. Policarpo de Esmirna escribió cartas. Esas cartas circulaban, se copiaban, se leían en las reuniones. Era, en cierta forma, la primera red social de la historia. Y el mensaje resonaba especialmente entre los que tenían poco que perder: esclavos, mujeres, pobres, extranjeros. En un imperio donde el valor de una persona dependía de su riqueza y su linaje, el cristianismo decía algo radical: ante Dios, todos son iguales. El esclavo y el senador. Eso era revolucionario. El enemigo de adentro. Mientras el imperio atacaba por fuera, el cristianismo libraba guerras igualmente feroces por dentro. El primer gran desafío no fue la persecución romana. Fue la herejía. ¿Qué significa eso? Básicamente, que dentro del movimiento cristiano había docenas de grupos con interpretaciones radicalmente diferentes sobre quién era Jesús y qué había enseñado. Los gnósticos, por ejemplo, creían que el mundo material era una creación de un Dios malvado o inferior, y que Jesús había venido a revelar un conocimiento secreto espiritual. Algunos gnósticos decían que Jesús no había tenido un cuerpo real, que solo lo parecía. Tenían sus propios evangelios, sus propios rituales, su propio sistema teológico elaboradísimo. Los marcionistas iban más lejos, rechazaban completamente el Antiguo Testamento, argumentando que el Dios del Antiguo Testamento era un ser cruel e inferior, completamente diferente al Dios amoroso de Jesús. Marción incluso creó su propio canon de libros sagrados. Estos conflictos forzaron a los líderes del movimiento a hacer algo que no habían necesitado hacer antes: definir qué era el cristianismo, qué libros eran sagrados, qué doctrinas eran correctas, quién tenía autoridad para decidirlo. Este proceso fue lento, complicado y a veces violento, pero fue crucial. Gradualmente emergió lo que los historiadores llaman la Gran Iglesia, una estructura más centralizada, con obispos en las grandes ciudades, una liturgia más unificada, y un proceso para determinar qué escritos eran canónicos. Fue en este contexto que se fue consolidando el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy. No fue una decisión de una sola noche. Fue un proceso que duró siglos, con muchos libros en debate, algunos que finalmente quedaron afuera, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe. El día que el imperio cambió de bando. El año es 312 después de Cristo. El imperio romano está en guerra civil. Constantino, uno de los pretendientes al trono, se enfrenta a Magencio en el puente Milvio, a las afueras de Roma. Según la tradición, la noche anterior a la batalla, Constantino tuvo una visión, una cruz en el cielo con las palabras: con este signo, vencerás. Ordenó que sus soldados pintaran el símbolo cristiano en sus escudos. Constantino ganó la batalla. Y con esa victoria, el mundo cambió para siempre. Al año siguiente, en el Edicto de Milán del 313 DC, Constantino garantizó la libertad religiosa en el imperio, y esto incluía explícitamente a los cristianos. Las persecuciones terminaron. Las propiedades confiscadas fueron devueltas. Se construyeron grandes basílicas. El movimiento que había sobrevivido en catacumbas ahora recibía el apoyo del Estado más poderoso del mundo conocido. Pero, y hay un gran pero aquí, esto también trajo problemas nuevos. Porque Constantino no solo quería apoyar al cristianismo, quería usarlo como elemento unificador de su imperio.
Y para eso necesitaba que los cristianos estuvieran de acuerdo entre sí. El problema era que no lo estaban. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó el Concilio de Nicea. Más de 300 obispos de todo el imperio se reunieron para resolver la pregunta más explosiva del momento: ¿Jesús era completamente divino, igual a Dios? ¿O era una creación de Dios, sublime pero diferente? La posición de un sacerdote llamado Arrio, que Jesús era el Hijo de Dios pero creado por él, no igual a él, tenía millones de seguidores. La posición opuesta, defendida por Atanasio de Alejandría, insistía en que el Padre y el Hijo eran de la misma esencia. El debate fue feroz. Pero al final, la posición de Atanasio ganó. El credo niceno estableció la doctrina de la Trinidad como la doctrina oficial. Los arianistas no desaparecieron, de hecho, por un tiempo fueron mayoría entre los pueblos germanos que invadirían el imperio. Pero en el largo plazo, la teología nicena se impuso. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio dio el paso final. El edicto de Tesalónica declaró al cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano. En menos de 3 siglos, el movimiento había pasado de ser perseguido a ser el poder dominante de Occidente. ¿Por qué importa todo esto hoy? La historia del cristianismo primitivo no es solo historia religiosa, es historia humana. Las comunidades cristianas crearon las primeras redes organizadas de ayuda a pobres y enfermos en el mundo occidental. Los monasterios medievales preservaron el conocimiento clásico durante siglos. Las primeras universidades europeas nacieron bajo el amparo de la Iglesia. Pero también hay que ser honestos, el poder que el cristianismo adquirió a partir de Constantino tuvo un lado oscuro. Persecuciones a herejes, destrucción de templos paganos, intolerancia institucionalizada. La historia del cristianismo, como la de cualquier movimiento humano de esa escala, es una mezcla de luz y sombra. Hoy, 2000 años después, el cristianismo tiene más de 2.400 millones de seguidores en todo el mundo. Es la religión más extendida de la historia humana. Todo comenzó con un grupo de pescadores asustados en una habitación de Jerusalén, hace 2000 años, preguntándose qué hacer después de que su líder había sido crucificado. No está mal para empezar desde cero.